Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Noviembre 12. Libro de Daniel, capítulo 12. En aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe, que está de pie junto a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de tribulación, como no lo hubo jamás, desde que existe una nación hasta el tiempo presente. En aquel tiempo será liberado tu pueblo, todo el que se encuentre inscrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el horror eterno. Los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hayan enseñado a muchos la justicia brillarán como las estrellas, por los siglos de los siglos. En cuanto a ti, Daniel, oculta estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos buscarán aquí y allí, y aumentará el conocimiento. Yo, Daniel, miré y vi que otros dos hombres estaban de pie, uno en una orilla del río y otro en la orilla opuesta. Uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Para cuándo será el fin de estos prodigios? Yo oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Él alzó su mano derecha, y su mano izquierda hacia el cielo y juró por aquel que vive eternamente. Pasará un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se haya acabado de aplastar la fuerza del pueblo santo, se acabarán también todas estas cosas. Yo oí, pero no entendí. Entonces dije: Señor mío, ¿cuál será la última de estas cosas? Él respondió: Ve, Daniel, porque estas palabras están ocultas y selladas hasta el tiempo final. Muchos serán purificados, blanqueados y acrisolados, los malvados harán el mal, y ningún malvado podrá comprender, pero los prudentes comprenderán. A partir del momento en que será abolido el sacrificio perpetuo y será instalada la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Feliz el que sepa esperar y llegue a 1335 días. En cuanto a ti, ve hacia el fin, tú descansarás y te levantarás para recibir tu suerte al fin de los días. Libro de Daniel, capítulo 13. Versículos del 1 hasta el 43. Había en Babilonia un hombre llamado Joaquín. Él se había casado con una mujer llamada Susana, hija de Gilquías, que era muy hermosa y temía a Dios, porque sus padres eran justos y habían instruido a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín contiguo a su casa. Muchos judíos iban a visitarlo, porque era el más estimado de todos. Aquel año, se había elegido como jueces a 2 ancianos del pueblo. A ellos se refiere la palabra del Señor. La iniquidad salió en Babilonia de los ancianos y de los jueces que se tenían por guías del pueblo. Esos ancianos frecuentaban la casa de Joaquín y todos los que tenían algún pleito acudían a ellos. Hacia el mediodía, cuando todos ya se habían retirado, Susana iba a pasearse por el jardín de su esposo. Los 2 ancianos, que la veían todos los días entrar para dar un paseo, comenzaron a desearla. Ellos perdieron la cabeza y apartaron sus ojos para no mirar al cielo y no acordarse de sus justos juicios. Los 2 ardían de pasión por ella, pero se ocultaban mutuamente su tormento, porque sentían vergüenza de confesar el deseo que tenían de acostarse con ella, y se las ingeniaban para verla todos los días. Un día, después de decirse el uno al otro: Volvamos a casa, es la hora de almorzar. Se separaron y se fueron cada uno por su lado, pero ambos volvieron sobre sus pasos y se encontraron frente a frente. Obligados a darse una explicación, ambos confesaron su pasión y se pusieron de acuerdo para buscar el momento en que pudieran sorprender a solas a Susana. Una vez, mientras ellos aguardaban una ocasión favorable, Susana entró como en los días anteriores, acompañada solamente por 2 jóvenes servidoras, y como hacía calor, quiso bañarse en el jardín.
Allí no había nadie, fuera de los dos ancianos, escondidos y al acecho. Ella dijo a las servidoras: Tráiganme la crema y los perfumes, y cierren la puerta del jardín para que pueda bañarme. Las servidoras obedecieron, cerraron la puerta del jardín y salieron por la puerta lateral para ir a buscar lo que Susana les había ordenado, sin saber que los ancianos estaban escondidos. En cuanto las servidoras salieron, ellos se levantaron y arrojándose sobre ella, le dijeron: La puerta del jardín está cerrada y nadie nos ve. Nosotros ardemos de pasión por ti, consiente y acuéstate con nosotros. Si te niegas, daremos testimonio contra ti, diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías hecho salir a tus servidoras. Susana gimió profundamente y dijo: No tengo salida, si consiento me espera la muerte, si me resisto no escaparé de las manos de ustedes. Pero prefiero caer entre sus manos sin haber hecho nada, que pecar delante del Señor. Susana gritó con todas sus fuerzas. Los dos ancianos también se pusieron a gritar contra ella, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír esos gritos en el jardín, la gente de la casa se precipitó por la puerta lateral para ver lo que ocurría, y cuando los ancianos contaron su historia, los servidores quedaron desconcertados, porque jamás se había dicho nada semejante de Susana. Al día siguiente, cuando el pueblo se reunió en casa de Joaquín, su marido, también llegaron los ancianos con la intención criminal de hacer morir a Susana. Ellos dijeron en presencia del pueblo: Manden a buscar a Susana, hija de Hilquías, la mujer de Joaquín. Fueron a buscarla, y ella se presentó acompañada de sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Susana era una mujer muy delicada y de gran hermosura, y como tenía puesto el velo, aquellos malvados se lo hicieron quitar para complacerse con su belleza. Todos sus familiares lloraban, lo mismo que todos los que la veían. Los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y le pusieron las manos sobre la cabeza. Ella, bañada en lágrimas, levantó sus ojos al cielo, porque su corazón estaba lleno de confianza en el Señor. Los ancianos dijeron: Mientras nos paseábamos solos por el jardín, esta mujer entró allí con dos servidoras, cerró la puerta y después hizo salir a las servidoras. Entonces llegó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros, que estábamos en un rincón del jardín, al ver la infamia, nos precipitamos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos atrapar al joven, porque él era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta, se escapó. En cuanto a ella, la apresamos y le preguntamos quién era ese joven, pero ella no quiso decirlo. De todo esto somos testigos. La asamblea les creyó porque eran ancianos y jueces del pueblo, y Susana fue condenada a muerte. Pero ella clamó en voz alta: Dios eterno, tú que conoces los secretos, tú que conoces todas las cosas antes que sucedan, tú sabes que ellos han levantado contra mí un falso testimonio. Yo voy a morir sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eclesiástico, capítulo 28. Versículos del 1 hasta el 12. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo y entonces, cuando ores, serán absueltos tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados. Él, un simple mortal, guarda rencor, ¿quién le perdonará sus pecados? Acuérdate del fin, y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte, y sé fiel a los mandamientos, acuérdate de los mandamientos, y no guardes rencor a tu prójimo, piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Evita los altercados y pecarás mucho menos, porque el hombre iracundo enciende las disputas. El pecador siembra la confusión entre los amigos y crea división entre los que vivían en paz.
El fuego arde según el combustible, y la disputa se enciende en la medida del empecinamiento, según sea su fuerza, será la furia de un hombre, y según su riqueza, dará libre curso a su ira. Una discordia repentina enciende un fuego, y una disputa precipitada hace correr la sangre. Si soplas una chispa, se inflama, si le escupes encima, se extingue, y ambas cosas salen de tu boca. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Carta a los Hebreos, capítulo 11. Versículos del 1 hasta el 22. Ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, comprendemos que la palabra de Dios formó el mundo, de manera que lo visible proviene de lo invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, y por eso fue reconocido como justo, y así lo atestiguó el mismo Dios al aceptar sus dones. Y por esa misma fe, él continúa hablando, aún después de su muerte. Por la fe, Enoc fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. Nadie pudo encontrarlo porque Dios se lo llevó, y de él atestigua la Escritura que antes de ser llevado fue agradable a Dios. Ahora bien, sin la fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe y es el justo remunerador de los que lo buscan. Por la fe, Noé, al ser advertido por Dios acerca de lo que aún no se veía, animado de santo temor, construyó un arca para salvar a su familia. Así, por esa misma fe, condenó al mundo y heredó la justicia que viene de la fe. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También la estéril Sara, por la fe, recibió el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre, y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Todos ellos murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas, las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que hablan así demuestran claramente que buscan una patria, y si hubieran pensado en aquella de la que habían salido, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero aspiraban a una patria mejor, nada menos que la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, y de hecho, les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda, él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, a aquel de quien se había anunciado. De Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció, porque pensaba que Dios tenía poder, aún para resucitar a los muertos. Por eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. También por la fe, Isaac, en vista de lo que iba a suceder, bendijo a Jacob y a Esaú. Y por la fe, Jacob, antes de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, mientras se inclinaba, apoyado en su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, hizo alusión al éxodo de los israelitas y dejó instrucciones acerca de sus restos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.